En 1988, un niño desapareció sin dejar rastro en un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Salió de su casa como cualquier otra mañana, con su mochila al hombro y una promesa simple en los labios: vuelvo. Después de la escuela, nadie volvió a verlo. La policía buscó durante semanas. Los voluntarios recorrieron los bosques. Los medios hablaron del caso, hasta que el tiempo hizo lo que siempre hace: lo convirtió en un recuerdo borroso. 30 años después, algo imposible ocurrió. En medio de una carretera secundaria, un hombre apareció caminando descalzo, confundido, con la ropa sucia y el rostro marcado por algo más que el paso del tiempo. No sabía dónde estaba, no sabía qué año era. Pero cuando un oficial le preguntó su nombre, dijo el nombre del niño que había desaparecido en 1988, a las autoridades pensaron que era una broma. Los médicos hablaron de un colapso mental. Los expertos dijeron que era imposible, pero había detalles que nadie podía explicar. La forma en que caminaba, la manera en que miraba el cielo, como si no lo recordara. El terror que sentía al escuchar palabras comunes, y sobre todo, lo que decía cuando nadie más estaba escuchando. No estuve perdido. Estuve escondido. Cuando intentaron que explicara dónde había estado durante 3 décadas, su respuesta hizo que el interrogatorio se detuviera de inmediato. El lugar no tenía sol, pero sí puertas, muchas puertas. Desde ese momento, el caso dejó de ser solo una desaparición. Se convirtió en una pesadilla legal, científica y psicológica. Archivos fueron sellados, reportes clasificados, entrevistas que jamás salieron al aire, porque lo más aterrador no era que el niño hubiera regresado, era que algo en él no había regresado igual. Y la verdadera pregunta es esta: ¿qué le pasó durante esos 30 años? ¿Y por qué volvió ahora? En 1988, un pequeño pueblo de los Estados Unidos fue sacudido por la desaparición de un niño que parecía no tener enemigos, problemas familiares, ni señales de querer huir. Salió de casa una mañana común, rumbo a la escuela, y simplemente se desvaneció. No hubo testigos, no hubo gritos, no hubo rastros, solo un camino vacío y un silencio que creció con los años. Lo que en su momento fue tratado como un caso de persona desaparecida, con el tiempo se transformó en un misterio olvidado. Las búsquedas se detuvieron. Los carteles fueron retirados. La familia aprendió a vivir con la ausencia, aunque nunca con respuestas. El caso fue archivado, etiquetado como uno más entre tantos, hasta que, 30 años después, algo imposible ocurrió. Un hombre apareció caminando por una carretera cercana al mismo pueblo. Estaba confundido, deshidratado y completamente desorientado. Cuando la policía le preguntó quién era, lo que respondió dejó a todos paralizados. Dio el nombre del niño desaparecido, no como un recuerdo, sino como una afirmación. A partir de ese día, este caso dejó de ser una historia común de desaparición. Se convirtió en algo mucho más oscuro, más inquietante y difícil de explicar. En este video, vamos a analizar los informes que fueron ocultos, los testimonios que nadie quiso publicar, y los detalles que ponen en duda todo lo que se creía saber sobre el paso del tiempo y la realidad. Antes de continuar, te invito a formar parte de esta comunidad de mentes curiosas y amantes de los misterios. Si te fascinan los casos reales, que parecen sacados de una película de terror, las investigaciones llenas de incógnitas y las historias que desafían la lógica, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo caso. Y acompáñame en este viaje por los secretos
que muchos prefieren no revelar. Porque a partir de ahora, nada será tan simple como parece. El pequeño pueblo de Muirfield, en algún rincón del medio oeste de los Estados Unidos, había conocido días tranquilos durante décadas. Sus calles eran silenciosas, con casas bajas de madera y pequeños comercios que abrían temprano y cerraban al atardecer. La vida transcurría con un ritmo pausado, casi mecánico, donde todos se conocían y donde los secretos eran escasos. Porque aquí, a diferencia de las grandes ciudades, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Pero el 12 de marzo de 1988, esa tranquilidad se rompió de una manera que nadie pudo anticipar, ni siquiera los más ancianos del pueblo que habían vivido guerras, crisis y tormentas peores. Aquella mañana, el sol brillaba débil sobre Millfield, con un cielo nublado que prometía lluvia. Henry Lawson, un niño de 8 años, salió de su casa como cualquier otro día, con su mochila azul y su lonchera cuidadosamente empaquetada por su madre. Saludó a su perro, que dormía junto a la puerta, y prometió volver para la hora del almuerzo. Nadie notó algo extraño en Ellen. Nadie sospechó que aquel niño nunca regresaría. Caminó hacia la esquina, cruzó la calle principal y desapareció entre los árboles que bordeaban el camino hacia la escuela. Pero no llegó. Nunca llegó. Al principio, todos pensaron que se había escapado, como hacen algunos niños traviesos, que tal vez se había ido a casa de un amigo, o simplemente había decidido explorar el bosque que bordeaba la carretera. Pero cuando el mediodía pasó y Henry no aparecía, la preocupación se convirtió en alarma. Su madre, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, alertó a los vecinos y al oficial local, que inició la primera búsqueda con lo que tenía a mano en linternas, perros y voluntarios. El pueblo entero se movilizó. Hombres y mujeres, niños mayores y adolescentes, recorrieron los senderos, los bosques, las carreteras secundarias, llamando su nombre una y otra vez. Las voces se entremezclaban con el viento frío, resonando entre los árboles y los campos abiertos. Pero la respuesta nunca llegó. A medida que pasaban las horas, la desesperación crecía. Los carteles con la cara de Henry comenzaron a aparecer en cada poste, en la tienda de la esquina, en la estación de policía, incluso en la gasolinera que recibía visitantes de otras ciudades. La policía estatal fue llamada, y pronto los medios de comunicación del condado comenzaron a cubrir la noticia. Fotografías del niño, su edad, sus rasgos y la descripción de su ropa circularon rápidamente. Pero con cada día que pasaba, la sensación de impotencia se intensificaba. Las pistas eran pocas. No había señales de lucha. No había huellas claras que condujeran a algún lugar. Solo un silencio inquietante, como si el mundo mismo hubiera decidido tragarse al niño sin dejar rastro. Los primeros días fueron los peores para la familia. La madre de Henry, Susan Lawson, apenas podía dormir, repasando cada detalle de la mañana en su mente, preguntándose si había algo que no había notado, algo que hubiera prevenido la desaparición. Cada sonido en la casa le parecía un presagio. Cada sombra en la esquina de la habitación la hacía temblar. El padre, Michael Lawson, trataba de mantener la calma, de organizar la búsqueda, de hablar con la policía, pero su rostro estaba endurecido por la desesperación y la rabia. La comunidad, aunque solidaria, también comenzó a sentir miedo. Millfield era un pueblo seguro hasta aquel día. Conforme pasaban las semanas, la desaparición de Henry comenzó a convertirse en un misterio sin resolver. Los equipos de búsqueda rastrearon cada centímetro del bosque cercano, las carreteras, los ríos y los campos. Helicópteros sobrevolaron la zona,
Detectores de calor fueron usados por primera vez en la historia del pueblo. Cada intento terminaba en el mismo silencio aterrador. La policía estatal comenzó a hablar de posibles razones, insinuando que Henry podría haber sido secuestrado, o que tal vez se había perdido y había sufrido un accidente. Pero ninguna evidencia apoyaba estas teorías. Solo había un vacío que se expandía en el corazón de la comunidad. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Los periódicos locales continuaban publicando actualizaciones ocasionales, recordatorios de que Henry seguía desaparecido, pero la esperanza comenzaba a desvanecerse. Susan Lawson no dejó de buscar. Cada fin de semana, cada feriado, cada momento libre lo dedicaba a revisar áreas que la policía había pasado por alto, hablar con vecinos, explorar rutas que podrían haber sido caminos del niño. Cada hallazgo mínimo era un soplo de esperanza, y cada pista falsa un golpe devastador. Su salud comenzó a deteriorarse, pero su determinación era inquebrantable. Durante esos primeros años, comenzaron a surgir rumores, personas que afirmaban haber visto a un niño parecido a Henry en ciudades cercanas, en estaciones de autobús, en pueblos vecinos. Ninguna pista llevó a nada concreto. Algunos comenzaron a hablar de abducciones sobrenaturales, de seres que se llevaban a los niños durante décadas, de dimensiones paralelas, donde el tiempo no existía de la manera que lo conocemos. Susan no creía en esas historias, pero algo en su corazón le decía que el mundo había cambiado para su hijo, de una forma que ella no podía comprender. Cada rumor la mantenía viva, cada posibilidad la mantenía buscando. En 1989, un año después de la desaparición, la policía cerró oficialmente el caso, clasificándolo como persona desaparecida, con pocas posibilidades de encontrarse viva. La noticia golpeó a la familia como un martillo. La tristeza, la impotencia y el miedo se mezclaron en un dolor constante. Susan y Michael se aferraron a la memoria de Henry, revisando fotos antiguas, recordando su voz, sus risas, su manera de abrazar. El pueblo nunca olvidó, pero la vida continuó. La escuela siguió recibiendo niños, los vecinos continuaron con sus rutinas, y Muirfield volvió a su apariencia de tranquilidad. Sin embargo, nadie podía borrar el recuerdo de aquel niño que desapareció sin explicación. Durante los siguientes años, la familia Lawson mantuvo viva la búsqueda. Llamadas, cartas, visitas a agencias especializadas, psicólogos, investigadores privados. Cada intento los acercaba a algo, pero siempre se perdía en un misterio insondable. Henry, de alguna manera, se convirtió en una sombra constante en la vida de quienes lo conocieron. Un recordatorio de que la normalidad puede romperse de un segundo a otro. Cada aniversario de su desaparición era un día de luto, no solo para sus padres, sino para todo el pueblo. Y mientras los años pasaban, algo comenzó a cambiar. En la década siguiente, historias similares surgieron en otras ciudades en niños desaparecidos, sin explicación durante años, encontrados después, en circunstancias imposibles, irreconocibles, con recuerdos fragmentados, alterados, como si el tiempo los hubiera tocado de forma diferente. Los expertos comenzaron a especular sobre fenómenos inexplicables, sobre lapsos de tiempo, sobre memoria o alterada o sobre espacios donde la realidad no seguía reglas comunes, y aunque la ciencia no tenía respuestas, la sensación de que algo extraño y terrible estaba conectado con la desaparición de Henry creció lentamente como una sombra, extendiéndose sobre el pueblo. Así terminó la primera década, desde la desaparición de Henry Lawson, sin respuestas, sin pistas, pero con un sentimiento que nadie podía ignorar. Algo había ocurrido con ese niño que desafiaba toda lógica, que ningún registro podía explicar.
que ninguna teoría podía justificar. La desaparición se convirtió en leyenda local, en advertencia silenciosa para aquellos que caminaban cerca del bosque o de las carreteras donde Henry había sido visto por última vez. Cada historia, cada rumor, cada susurro sobre el niño que desapareció mantenía vivo el miedo, la curiosidad y la esperanza de que algún día, de manera imposible, regresara. Porque mientras el pueblo seguía su vida, nadie imaginaba que, 30 años después, aquel niño no solo volvería, sino que lo haría irreconocible, cambiando para siempre todo lo que creían saber sobre el tiempo, la memoria y la realidad. 30 años habían pasado desde que Henry Lawson desapareció en aquella fría mañana de marzo de 1988. Durante 3 décadas, su nombre se había convertido en un recuerdo doloroso para sus padres y en un mito silencioso para los habitantes de Millfield, el pequeño pueblo donde todo comenzó. Nadie esperaba que el niño volviera. Nadie excepto, tal vez, quienes habían sentido siempre que la desaparición no había sido un accidente. Y sin embargo, un día de otoño de 2018, algo cambió la historia. Para siempre. El hombre apareció en la carretera que conducía a Millfield, como si hubiera surgido de la nada. Caminaba despacio, descalzo, con la ropa rota y sucia, la piel marcada por el tiempo y la exposición a un entorno desconocido. No tenía la apariencia de un adulto que hubiera envejecido de manera natural. Su cuerpo estaba deformado, su estatura no era la esperada, y su rostro, aunque humano, parecía haber sido moldeado de manera diferente, como si la vida lo hubiera tallado con reglas que nadie más entendía. Caminaba lentamente, observando los árboles, el asfalto, los postes telefónicos, con la mirada vacía, como si estuviera tratando de reconocer un mundo que ya no le pertenecía. Cuando un policía local, el oficial Raymond Ken, lo vio por primera vez, pensó que se trataba de un vagabundo, alguien perdido o confundido. Pero en cuanto el hombre habló, la incredulidad se apoderó de todos. Pronunció un nombre con voz temblorosa en Henry Lawson. El oficial parpadeó varias veces, pensando que había escuchado mal, pero el hombre repitió: soy Henry Lawson. Henry Lawson. En ese instante, una multitud se reunió alrededor, curiosos y vecinos, que habían seguido la historia durante años, incapaces de creer lo que veían. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros murmuraban entre ellos: no puede ser, no es posible. Henry fue llevado a la estación de policía, donde un equipo de oficiales y psicólogos comenzó a interrogarlo. Sus respuestas eran fragmentadas, desconectadas, confusas. No recordaba cosas básicas de su infancia, ni eventos recientes de su familia, y a menudo se quedaba en silencio durante largos periodos, mirando al vacío, respirando de manera irregular. Sin embargo, había detalles que nadie podía negar. Describía con precisión lugares de Millfield que había visitado solo como niño. Hablaba de objetos, de nombres de vecinos, de caminos y senderos, que incluso los adultos habían olvidado con el paso de los años. Cada detalle que recordaba confirmaba su identidad, y al mismo tiempo hacía que todos se preguntaran cómo podía haber estado desaparecido durante tanto tiempo, sin envejecer de manera convencional, ni adquirir memoria coherente de esos años. Susan y Michael Lawson, sus padres, fueron llamados de inmediato. El encuentro fue silencioso, lleno de lágrimas, abrazos temblorosos y un miedo profundo que no habían sentido en décadas. Susan lloraba mientras lo miraba, tratando de reconciliar al niño que recordaba con el hombre que tenía frente a ella. Michael lo examinaba con cautela, temeroso de que aquello fuera un engaño o un efecto del tiempo sobre su mente. Pero la voz, la forma en que pronunciaba su nombre, la mirada, todo confirmaba lo imposible. Su hijo
había regresado. Los días siguientes estuvieron llenos de exámenes médicos, psicológicos y legales. Henry fue evaluado para descartar trauma físico extremo, malnutrición o enfermedades que explicaran su extraña apariencia y comportamiento. Los médicos no encontraron respuestas satisfactorias. Su cuerpo estaba en un estado que desafiaba cualquier patrón natural. Sus huesos mostraban signos de desarrollo irregular. Su musculatura estaba atrofiada en algunas áreas y sorprendentemente desarrollada en otras. Y su piel parecía haber sido expuesta a condiciones ambientales que ningún ser humano había experimentado durante 3 décadas. Nadie podía explicarlo. Cada especialista ofrecía teorías contradictorias, ninguna convincente. Mientras tanto, el pueblo de Millfield se dividía entre el asombro y el miedo. Algunos querían abrazar al hombre como a Henry, otros lo miraban con desconfianza. Circulaban rumores sobre cultos secretos, secuestros inexplicables y experimentos desconocidos. Los vecinos que recordaban la desaparición original sentían un escalofrío cada vez que lo veían caminar por las calles que una vez conoció como niño. La normalidad parecía imposible. Cada gesto de Henry, cada palabra que pronunciaba, recordaba a todos que había regresado, pero no era el mismo. Las entrevistas con Henry revelaban fragmentos inquietantes de su experiencia. A menudo hablaba de lugares sin sol, de puertas que no llevaban a ningún lado, de sombras que aprendían a imitar a los humanos. Sus recuerdos eran incoherentes, pero había patrones. Describía ambientes que cambiaban constantemente, donde el tiempo no fluía de manera lineal, donde los días podían durar minutos y los minutos podían durar años. A veces decía que había estado en otro lugar y que allí los humanos no envejecían de la misma manera, y que aprender a sobrevivir requería olvidar ciertas cosas para poder seguir adelante. Cada palabra dejaba un rastro de horror en quienes lo escuchaban. Susan y Michael, aunque felices de tener a su hijo de vuelta, comenzaron a notar cambios sutiles, pero perturbadores. Henry ya no reía como antes. Su forma de hablar era extraña, casi robótica. En ciertos momentos, evitaba el contacto visual prolongado y parecía incapaz de comprender emociones simples, como alegría o tristeza genuina. Las noches eran las peores. Se despertaban escuchando susurros en la habitación de Henry. Palabras incomprensibles, cantos suaves que parecían extraídos de un idioma olvidado. Y cuando intentaban acercarse, él se alejaba, con una mirada vacía que les helaba la sangre. Los investigadores, por su parte, comenzaron a examinar lugares que Henry mencionaba en sus relatos. Bosques, caminos y casas abandonadas que nadie recordaba con detalle. Algunas ubicaciones coincidían con relatos de desapariciones inexplicables de otros niños en estados cercanos. Henry mencionaba nombres de personas y eventos que no estaban registrados en ningún archivo. Era como si hubiera vivido en un mundo paralelo donde las reglas eran distintas, y solo ahora comenzaba a regresar a la realidad que todos conocían. Cada día que pasaba, la comunidad entendía que su regreso no era simplemente un milagro, era un misterio que amenazaba con alterar la percepción de la realidad misma. Al mismo tiempo, surgieron incidentes extraños en la casa de los Lawson. Objetos moviéndose solos, luces que parpadeaban sin razón, la sensación de que alguien más estaba presente cuando nadie lo estaba. Henry parecía reaccionar a estas manifestaciones de forma natural, como si fueran parte de su mundo anterior. Intentar explicarlo resultaba imposible. La policía y los especialistas en fenómenos paranormales fueron consultados, pero todos coincidían en que lo que experimentaba la familia Lawson desafiaba cualquier explicación racional. Incluso
Aquellos que no creían en lo sobrenatural debían reconocer que algo en la vida de Henry escapaba completamente de la lógica. Mientras los días se convertían en semanas, Henry comenzó a mostrar habilidades extrañas que nadie podía comprender. Su memoria era prodigiosa en ciertos momentos, capaz de recordar eventos que ningún adulto podría conocer. Sin embargo, en otros, parecía olvidar incluso lo más básico en cómo comer, cómo caminar correctamente por la casa, cómo interactuar con objetos cotidianos. Era como si su mente hubiera sido moldeada para sobrevivir en otro ambiente, y ahora estuviera tratando de adaptarse a un mundo que le resultaba ajeno. Susan y Michael lo observaban con una mezcla de asombro y temor, conscientes de que la persona frente a ellos era su hijo, pero también algo completamente distinto. Los vecinos comenzaron a hablar de la llegada de Henry como un fenómeno que debía ser estudiado. Algunos querían acercarse, otros se mantenían alejados, y unos pocos, incluso, afirmaban haber visto sombras moviéndose alrededor de su casa durante la noche. Los expertos en fenómenos inexplicables comenzaron a interesarse en Millfield, y pronto, el pequeño pueblo se convirtió en el centro de atención nacional. Cada noticia, cada informe, cada entrevista aumentaba la sensación de que Henry no solo había regresado, sino que traía consigo secretos que nadie podía comprender. Y mientras la atención crecía, Henry comenzó a pronunciar frases inquietantes, fragmentos de recuerdos que desafiaban la percepción del tiempo y del espacio. El lugar no tiene fin, pero tampoco hay salida. Aprendí a ser invisible. Incluso cuando me miran, el tiempo allí se doblaba, los días se repetían y los años se detenían. Cada declaración dejaba claro que la desaparición de 30 años no había sido un simple accidente. Algo había ocurrido, algo que ninguna autoridad podía explicar, y que Henry apenas empezaba a recordar. Con cada relato, la familia Lawson comprendía que su hijo había vuelto, pero que su regreso traía consigo una amenaza silenciosa, porque Henry no estaba completo, no estaba solo. Lo que había vivido durante esos años lo había cambiado irreversiblemente, y cada fragmento de su historia era un recordatorio de que la realidad que todos conocían podía ser más frágil de lo que imaginaban. Millfield, que había dormido tranquila durante décadas, ahora estaba despierta, observando, temiendo, esperando la siguiente pieza del misterio que había comenzado en 1988 y que aún no tenía final. El regreso de Henry Lawson a Millfield no fue un alivio, fue un evento que transformó la vida de todo el pueblo en un territorio de sospecha, miedo y preguntas sin respuesta. Los días posteriores a su llegada fueron confusos y desafiantes para su familia y para quienes lo habían conocido como niño. Cada movimiento que Henry hacía, cada palabra que pronunciaba, parecía indicar que él no era simplemente un hombre que había crecido en ausencia, sino alguien que había vivido experiencias que ningún humano debería experimentar. Sus recuerdos eran fragmentarios, incoherentes y a menudo dolorosos, pero había detalles de su pasado que nunca olvidó. Sabía los nombres de sus vecinos de infancia, reconocía calles y casas, recordaba juegos y momentos cotidianos, pero su reacción ante ellos era distinta, distante, casi mecánica. A veces, parecía observar el mundo desde otra dimensión, y su mirada vacía provocaba en los demás un temor que nadie podía explicar racionalmente. Susan y Michael, sus padres, intentaban reconstruir la vida familiar, pero cada intento se encontraba con una barrera invisible.
Henry se levantaba a horas imposibles, caminaba por la casa sin hablar, se sentaba en el porche y permanecía horas mirando al horizonte. A veces decía cosas extrañas, como si conversara con alguien que nadie podía ver. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Volverán si nos quedamos. A la familia no entendía a quién se refería, ni qué significaba. Cada día que pasaba, se sentía como un examen de paciencia y cordura. Incluso los médicos y psicólogos que evaluaban a Henry estaban desconcertados. Ninguna teoría tradicional podía explicar su condición ni su comportamiento. El pueblo también empezó a cambiar. Millfield, que durante décadas había sido un lugar de rutina y seguridad, comenzó a vivir bajo una sensación constante de inquietud. Vecinos aseguraban ver luces extrañas en la casa de los Lawson durante la noche, sombras que se movían rápidamente por el patio, ruidos metálicos que nadie podía identificar. Algunos afirmaban escuchar un murmullo persistente que parecía provenir de Henry, aunque él permaneciera en silencio. Otros hablaban de destellos azules que aparecían alrededor de la propiedad, especialmente cuando el cielo estaba nublado o la luna estaba oculta. Nadie podía explicarlo, pero todos sentían que algo más había vuelto con Henry, algo que no pertenecía a este mundo. A medida que Henry se adaptaba lentamente a la vida cotidiana, comenzaron a surgir fragmentos de recuerdos de los años que estuvo ausente. Sus relatos eran incompletos y confusos, pero lo suficientemente consistentes como para inquietar a quienes lo escuchaban. Hablaba de un lugar donde el tiempo no existía de manera lineal, donde los días podían durar minutos y las horas podían extenderse durante semanas sin que nadie lo percibiera. Mencionaba seres extraños, figuras que aprendían a imitar a los humanos y estructuras que se movían y cambiaban de lugar constantemente. Su descripción no coincidía con nada en la Tierra. Parecía un espacio alternativo, un mundo paralelo que operaba bajo reglas propias. Cada palabra que pronunciaba era como un eco de un pasado que nadie podía comprender y que, al mismo tiempo, comenzaba a dejar su sombra en la realidad de Millfield. Susan y Michael intentaban documentar todo. Llevaban un diario detallado de sus observaciones. Grababan conversaciones con Henry y anotaban cada incidente extraño. Querían pruebas, evidencia de que lo que él había vivido no era fruto de la imaginación ni del trauma, sino algo real. Algunos fragmentos de sus relatos eran aterradores. Aprendí a no sentir miedo, porque el miedo te hace débil. Y allí nadie puede permitirse ser débil. Había puertas que no llevaban a ningún lugar, pero siempre te observaban mientras pasabas. Cada frase aumentaba la sensación de que Henry había estado sometido a algo que nadie en Millfield podía imaginar. Su comportamiento también comenzó a reflejar habilidades inusuales. Podía moverse en silencio, predecir ciertos eventos y reaccionar de manera inmediata a estímulos que los demás apenas percibían. Era como si su cuerpo y mente hubieran sido entrenados para sobrevivir en un entorno hostil y desconocido durante décadas. Los investigadores externos comenzaron a interesarse en el caso. Científicos, psicólogos y periodistas llegaron a Millfield para estudiar a Henry, analizar su condición y comprender los años perdidos. Las pruebas médicas revelaron anomalías físicas sorprendentes. Su reloj biológico estaba desincronizado. Sus huesos mostraban signos de desarrollo irregular, y su sistema nervioso reaccionaba de manera distinta ante estímulos externos. Algunos expertos especularon que su desaparición había estado vinculada a algún fenómeno desconocido, posiblemente relacionado con dimensiones paralelas, manipulación del tiempo o experimentos no documentados. Ninguna teoría fue confirmada,
y cada intento de explicación parecía insuficiente para abarcar la complejidad de su situación. Mientras tanto, la comunidad local comenzó a dividirse. Algunos creían que Henry era un milagro, una prueba de que lo imposible podía ocurrir. Otros lo veían como una amenaza silenciosa, algo que había regresado con secretos y experiencias que no podían comprender y que podían alterar la seguridad del pueblo. Las noches eran especialmente tensas. Los vecinos reportaban ruidos extraños, luces inexplicables y la sensación de ser observados constantemente. La presencia de Henry había transformado Millfield en un lugar donde la realidad y la incertidumbre coexistían de manera perturbadora. La línea entre lo normal y lo anormal se había difuminado, y nadie podía sentirse seguro. Henry, por su parte, comenzó a mostrar signos de confusión y fragmentación de la memoria. Recordaba con claridad algunos eventos de su infancia, pero los años que había pasado desaparecido parecían borrados o alterados. Sin embargo, ciertos momentos lo transportaban instantáneamente a esos 30 años de ausencia, provocando ataques de ansiedad y miedo intensos. A veces hablaba de los otros, entidades que había encontrado en su mundo alternativo, y advertía que volvían a buscarlo si no permanecía en movimiento. Estas declaraciones llenaban de terror a su familia y generaban más preguntas que respuestas. En paralelo, comenzaron a registrarse incidentes extraños dentro y fuera de la casa de los Lawson. Objetos que se movían solos, sombras que parecían seguir a Henry, luces que parpadeaban en habitaciones vacías. Los psicólogos sugirieron que podrían ser episodios de estrés postraumático o fenómenos psicológicos inducidos por años de trauma, pero incluso ellos admitieron que algunas manifestaciones escapaban por completo a la comprensión científica. La sensación de que algo más, algo sobrenatural o inexplicable, acompañaba a Henry se hacía cada vez más intensa. Al mismo tiempo, los recuerdos que Henry compartía comenzaron a revelar patrones inquietantes. Mencionaba nombres y lugares que coincidían con desapariciones de otros niños en diferentes estados, eventos que nunca se habían conectado antes. Describía rituales, figuras y símbolos que parecían repetirse en distintas localidades, como si hubiera una lógica subyacente en sus experiencias. Susan y Michael, aterrados pero determinados a entender, comenzaron a recopilar toda la información, convencidos de que la vida de Henry podía contener la clave para resolver estos misterios que la ciencia y la policía no podían explicar. Cada día que pasaba, Millfield se transformaba en un lugar donde la incertidumbre era constante. La llegada de Henry no había traído consuelo, sino preguntas imposibles de responder. El hombre que regresó no era simplemente su hijo, era alguien que había sobrevivido a un entorno desconocido durante 30 años y que ahora traía consigo secretos que podían cambiar la percepción de la realidad para todos. El miedo, la curiosidad y la fascinación se mezclaban en la vida diaria de la comunidad, mientras cada residente sentía que su mundo había cambiado para siempre. Conforme avanzaba el segundo mes después de su regreso, Henry comenzó a interactuar con los objetos y espacios de la casa de manera extraña. A veces, colocaba muebles en posiciones específicas, caminaba siguiendo patrones que nadie podía entender y observaba ciertos rincones como si esperara que algo ocurriera. Sus padres no podían intervenir sin provocarle ansiedad, y aprendieron a respetar sus rutinas incomprensibles. Cada acción parecía estar conectada con recuerdos fragmentados de su experiencia perdida, como si su vida pasada y su vida presente coexistieran en planos diferentes, afectando la realidad de manera silenciosa pero constante. Al mismo tiempo,
Henry comenzó a revelar detalles más explícitos sobre su ausencia. Hablaba de habitaciones sin fin, de puertas que observaban, y de seres que imitaban a los humanos, pero que no eran humanos. Describía sensaciones físicas extrañas. El tiempo se movía de manera irregular. La gravedad era distinta en ciertos lugares. Los sonidos eran absorbidos o amplificados, según la voluntad de esos entornos. Cada relato aumentaba la sensación de que Henry había sido expuesto a algo que la mente humana no está diseñada para comprender. Y cada día que pasaba, sus recuerdos fragmentados ofrecían piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Los investigadores externos, que inicialmente llegaron con curiosidad científica, comenzaron a tratar el caso con cautela extrema. Algunos especularon que Henry podría haber estado atrapado en algún tipo de dimensión alterna, una especie de espacio-tiempo distorsionado, donde las reglas físicas y biológicas eran distintas. Otros hablaron de secuestros masivos y experimentos secretos, aunque nunca se encontraron pruebas concretas de intervención humana. Lo único claro era que Henry había regresado cambiado, y que su historia podía desafiar todo lo que se creía saber sobre la realidad, el tiempo y la memoria. Así transcurrió el segundo capítulo de su regreso. Henry estaba de vuelta, pero no completamente presente. Su mente y cuerpo habían sido transformados por experiencias que nadie podía comprender. Y Millfield se convirtió en un lugar donde el miedo y la curiosidad coexistían, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba. La pregunta que todos comenzaban a hacerse era inevitable: si Henry había sobrevivido 30 años en un lugar que desafiaba la lógica, ¿qué significaba su regreso para él y para todos los que lo rodeaban? Con cada día que pasaba, la presencia de Henry Lawson transformaba a Millfield en un lugar donde la realidad parecía doblarse. Lo que antes era un pueblo tranquilo del medio oeste, ahora estaba marcado por el miedo silencioso y los rumores inquietantes que recorrían las calles como un viento gélido. Los vecinos observaban desde lejos la casa de los Lawson, la única propiedad donde la sensación de normalidad se había quebrado. Cada luz que parpadeaba, cada sombra que se movía, era interpretada como una señal de que lo extraordinario y lo inexplicable ya no eran conceptos abstractos. Estaban aquí, entre ellos, y tenían forma humana. Henry, por su parte, se comportaba de manera cada vez más errática. Aparentemente, la rutina de la vida cotidiana lo agotaba y lo frustraba, pero cuando se adentraba en sus recuerdos fragmentados, surgían destellos de habilidades, conocimientos y comportamientos que desafiaban toda lógica. Una noche, Susan Lawson despertó por un ruido extraño en la casa. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido era demasiado meticuloso, como pasos medidos y precisos que recorrían el piso de madera del pasillo. Se levantó lentamente y vio a Henry en la penumbra, observando la pared, como si hubiera algo allí que solo él podía percibir. Sus ojos, más profundos de lo que recordaba, parecían reflejar un universo diferente, un lugar donde el tiempo no existía, y donde las leyes de la naturaleza habían sido reemplazadas por otras fuerzas. Cuando Susan intentó acercarse, él se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba miedo, alerta y reconocimiento limitado, como si su mente estuviera dividida entre dos mundos. No dijo nada, pero sus ojos transmitían un mensaje silencioso. No puedo explicar, pero debes entender que algo me sigue en ahí. A partir de esa noche, los eventos extraños se intensificaron. Los objetos en la casa cambiaban de lugar sin explicación. Luces que no tenían interruptor propio se encendían y apagaban en secuencias irregulares. Henry hablaba en susurros durante horas, palabras incomprensibles, mezcladas con fragmentos de su infancia
y fragmentos de recuerdos de un lugar imposible. A veces, se levantaba abruptamente y corría hacia habitaciones vacías, tocando paredes, puertas y ventanas, como buscando señales o respuestas que nadie más podía ver. La familia estaba aterrorizada, pero sabía que no podía interferir. Cualquier intento de limitar sus movimientos provocaba ataques de ansiedad y pánico. Los investigadores externos, que habían llegado inicialmente con curiosidad científica, comenzaron a registrar incidentes en la casa. Psicólogos, expertos en fenómenos paranormales, físicos y periodistas documentaban cada actividad inusual. Lo que encontraron fue perturbador. En cámaras y sensores detectaban cambios de temperatura repentinos, variaciones en la presión atmosférica dentro de habitaciones cerradas y patrones eléctricos que no coincidían con la infraestructura del hogar. Algunos sugirieron que podría tratarse de efectos psicosomáticos o de sugestión colectiva, pero incluso los escépticos admitieron que la magnitud y coherencia de los fenómenos escapaban a cualquier explicación convencional. Henry comenzó a hablar más sobre el lugar donde estuvo durante 30 años. Cada palabra despertaba temor en quienes lo escuchaban. Describía pasillos que se extendían infinitamente, puertas que no llevaban a ningún lugar, pero que observaban mientras uno pasaba, y sombras que podían adoptar la forma de personas que conocía, imitando sus gestos y voces. Hablaba de cómo los años pasaban de manera diferente allí, y cómo cada acción tenía un efecto extraño sobre su percepción del tiempo. Los investigadores, con notebooks y grabadoras, intentaban registrar cada detalle, conscientes de que podrían estar ante algo que desafiaba la comprensión humana. El pueblo entero comenzó a sentir la influencia de la presencia de Henry en vecinos cercanos. Reportaban ruidos extraños, luces que aparecían en el horizonte de la casa, Lawson sin explicación, y la sensación de ser observados. Algunos aseguraban que podían ver figuras que no tenían forma clara, sombras que se desplazaban con movimientos casi humanos, pero que desaparecían al intentar acercarse. Niños pequeños hablaban de un hombre alto y delgado que caminaba por los patios durante la noche, aunque nunca podían describir su rostro. Nadie podía explicar si estos eventos eran producto de la percepción alterada de los habitantes, o si, efectivamente, algo más había regresado con Henry. Henry mismo comenzó a mostrar habilidades que desconcertaban a los expertos. Podía recordar patrones de eventos que iban a ocurrir, detectar detalles minúsculos que nadie más percibía y reaccionar con anticipación a situaciones peligrosas. Sin embargo, su memoria también estaba fragmentada. Recordaba episodios completos de manera confusa y mezclaba recuerdos de su infancia con escenas de aquel lugar imposible donde había pasado 30 años. Susan y Michael notaban que algunas noches Henry despertaba gritando, diciendo nombres que nadie reconocía, lugares que no existían y situaciones que parecían imposibles. Intentaban consolarlo, pero él solo repetía: no todo volvió conmigo. Y ellos todavía buscan. Conforme pasaban las semanas, la tensión en Millfield aumentó. La presencia de Henry y los fenómenos inexplicables que lo rodeaban comenzaron a afectar la vida cotidiana. Comercios cerca de la casa de los Lawson reportaban clientes nerviosos, vecinos que evitaban caminar por calles adyacentes y un aumento en la ansiedad colectiva. Incluso las autoridades locales comenzaron a tratar los eventos con cautela, conscientes de que la situación podía salirse de control si no se manejaba con discreción. La cobertura mediática se intensificó, atrayendo a expertos y curiosos de todo Estados Unidos, aumentando la sensación de que Millfield se había convertido en un epicentro de lo inexplicable. En medio de este caos, Henry comenzó a hablar de los otros
entidades que había conocido durante su desaparición. Describía figuras que imitaban a los humanos, aprendían sus comportamientos y emociones, y que eran capaces de manipular el entorno de formas que desafiaban la física. Decía que algunas de estas entidades todavía lo buscaban, y que si permanecía demasiado tiempo en un lugar, podrían seguirlo a través de la realidad que ahora habitaba. Cada declaración dejaba a los presentes con un escalofrío, la sensación de que no solo había regresado un niño desaparecido, sino que había traído consigo fuerzas que podían alterar la percepción y la seguridad de todos. Susan y Michael, desesperados por proteger a su hijo, intentaron aislar la casa y controlar los eventos extraños. Colocaron cámaras, sensores de movimiento, luces de seguridad y alarmas. Sin embargo, Henry parecía capaz de percibir cosas que escapaban a la tecnología humana. Ambía, cuando alguien entraba, sin que los sensores lo detectaran. Reaccionaba a cambios de temperatura imperceptibles y a sonidos demasiado sutiles para ser captados. Cada intento de controlar la situación fracasaba, y con cada fracaso aumentaba la sensación de impotencia y miedo. La familia comenzó a notar cambios en la propia percepción del tiempo. Henry afirmaba que, a veces, los días pasaban demasiado rápido, mientras que las noches se alargaban hasta parecer eternas. La atmósfera de la casa parecía seguir reglas distintas, y los vecinos reportaban fenómenos similares en sus propias casas: relojes que se adelantaban o atrasaban inexplicablemente, luces que se encendían sin motivo, y la sensación constante de ser observados por algo invisible. La comunidad entendió que lo que había regresado con Henry no era únicamente su hijo, sino fragmentos de un mundo que no debería existir en nuestro plano de realidad. Henry comenzó a dibujar mapas, símbolos y diagramas que, según él, representaban el lugar donde había estado durante los 30 años. Las líneas eran extrañas, geométricas, y los símbolos parecían tener significados que nadie podía descifrar. Intentó explicar que esos mapas no correspondían a lugares físicos en la Tierra, sino a estructuras, caminos y reglas de un entorno alternativo donde la lógica humana no aplicaba. Cada vez que hablaba de este mundo, sus ojos cambiaban de color sutilmente, y su tono de voz adquiría una cadencia extraña, como si otra conciencia se estuviera expresando a través de él. Los expertos externos comenzaron a sugerir que Henry podría estar conectado con un fenómeno multidimensional, una especie de espacio paralelo, donde el tiempo y la materia operaban de manera distinta. Algunos hablaban de desplazamiento temporal o conexiones interdimensionales, mientras que otros proponían teorías más cercanas a la ciencia ficción. Lo cierto es que, después de semanas de observación, nadie pudo explicar cómo un ser humano podría sobrevivir 30 años en un lugar así y regresar con habilidades y recuerdos que desafiaban toda lógica. Millfield ya no era un pueblo común, era un laboratorio involuntario de lo desconocido. En paralelo, Henry empezó a interactuar con la comunidad de manera limitada. Caminaba por las calles, observando con detenimiento, pero siempre manteniendo distancia. Sus movimientos parecían calculados, como si midiera el tiempo y el espacio de manera diferente a todos los demás. Algunos vecinos notaban que podía percibir patrones de comportamiento, anticipar conversaciones o detectar la presencia de personas a distancia. Sin embargo, siempre mostraba señales de incomodidad y miedo. Susan relataba que en algunas ocasiones Henry decía: «Ellos vienen si no me mantengo en movimiento», y esta vez podrían seguirnos a todos. La familia entendió que no solo estaban lidiando con un hombre cambiado, sino con una amenaza
que escapaba a su comprensión. A medida que se acercaba el invierno, los fenómenos extraños se intensificaron. Las noches eran más largas, los vientos más fríos, y las luces y sombras se manifestaban con mayor frecuencia. Henry permanecía casi siempre en silencio, pero cuando hablaba, su voz adquiría un tono que nadie podía ignorar, tan profundo, resonante, como si viniera de otra dimensión. La comunidad estaba atrapada en una atención constante, y los investigadores comenzaron a plantearse preguntas que no podían responder. ¿Henry había vuelto solo? ¿Qué había traído consigo? ¿Y qué pasaría si las entidades que mencionaba lograban cruzar al mundo físico? El pueblo entero estaba al borde de lo inexplicable, y nadie podía escapar de la sensación de que su realidad había cambiado para siempre. La desaparición de Henry, su regreso y los fenómenos que lo rodeaban habían transformado Millfield en un lugar donde la lógica y la percepción se mezclaban, y donde cada habitante comenzaba a comprender que lo imposible podía estar más cerca de lo que alguna vez imaginaron. Conforme pasaban los días del quinto mes desde el regreso de Henry Lawson, Millfield se había transformado por completo. La rutina del pequeño pueblo había desaparecido, reemplazada por una tensión constante que impregnaba cada calle, cada hogar y cada conversación. La presencia de Henry no solo alteraba su entorno inmediato, parecía afectar a todos quienes estaban cerca de él. Vecinos reportaban sombras que se movían de manera autónoma, luces que se encendían y apagaban sin explicación, y una sensación permanente de ser observados. Las noches eran las más inquietantes, con ruidos extraños, susurros que parecían provenir de lugares vacíos, y patrones de comportamiento inexplicables que nadie podía entender. Los Lawson vivían en un estado de alerta constante, conscientes de que su hijo no solo había regresado, sino que traía consigo fuerzas que podrían poner en peligro a todo el pueblo. Henry, por su parte, seguía mostrando habilidades y recuerdos que desafiaban toda lógica. Su mente operaba en múltiples niveles. A veces recordaba con claridad escenas de su infancia. Otras veces estaba atrapado en fragmentos de aquel mundo alternativo donde había pasado 30 años. Hablaba de habitaciones sin fin, de puertas que no llevaban a ningún lado, pero que observaban, y de figuras que imitaban a los humanos para estudiar sus emociones y comportamientos. Sus relatos eran incomprensibles para cualquier persona que no hubiera experimentado lo mismo, pero tenían una consistencia inquietante. Cada palabra que pronunciaba parecía revelar fragmentos de un misterio más grande, un enigma que no se limitaba a su propia vida, sino que afectaba la percepción de la realidad de quienes lo rodeaban. Susan y Michael estaban agotados, pero decididos a proteger a su hijo y a su comunidad. Habían convertido la casa en un lugar casi militarizado con cámaras, sensores de movimiento, alarmas y luces estratégicamente colocadas para detectar cualquier anomalía. Sin embargo, nada podía contener completamente los fenómenos que acompañaban a Henry en él. Percibía cosas que escapaban a la tecnología humana en sombras que nadie podía ver, sonidos que nadie podía oír, y presencias que solo él podía sentir. Cada día que pasaba, sus padres comprendían que Henry no solo había sobrevivido a un mundo que desafiaba la lógica, sino que había regresado con un vínculo directo con fuerzas que podían alterar la realidad. A medida que los investigadores externos continuaban sus estudios, se hizo evidente que Henry representaba un fenómeno único. Los médicos estaban desconcertados por su desarrollo físico y mental. Su reloj biológico estaba completamente desincronizado. Su musculatura y sistema nervioso
respondían a estímulos de manera irregular, y sus capacidades cognitivas incluían una percepción de patrones que los humanos normales no podían detectar. Psicólogos y expertos en fenómenos inexplicables comenzaron a sugerir teorías que combinaban física cuántica, percepción interdimensional y trauma extremo, pero ninguna de ellas podía explicar por completo lo que Henry había vivido y lo que estaba ocurriendo ahora. Henry también comenzó a manifestar cambios emocionales. A veces mostraba indicios de felicidad o reconocimiento, especialmente hacia sus padres. Pero estas emociones eran fugaces. La mayor parte del tiempo parecía distante, atrapado entre recuerdos incompletos y percepciones de un mundo que coexistía con el nuestro, pero que seguía reglas distintas. Susan y Michael comprendieron que la recuperación completa de su hijo era imposible. El Henry que conocieron había sido transformado irremediablemente por su ausencia. Sin embargo, estaban determinados a entenderlo y a protegerlo, conscientes de que su supervivencia dependía de su capacidad de adaptarse al mundo real, sin perderse en aquel otro lugar. Conforme pasaban los meses, Henry comenzó a ofrecer fragmentos de información que resultaban esenciales para comprender lo que había ocurrido durante su desaparición. Hablaba de un mundo intermedio, un lugar donde el tiempo no fluía de manera lineal, y donde las entidades que habitaban ese espacio podían modificar la realidad a su voluntad. Describía estructuras cambiantes, paisajes que se reconfiguraban constantemente, y seres que podían replicar emociones humanas para aprender a manipular a quienes visitaban ese mundo. Según él, esas entidades habían estado observando a la humanidad durante siglos, eligiendo a individuos específicos para experimentar con ellos, y que su desaparición había sido parte de un proceso de prueba y adaptación. Cada relato era más perturbador que el anterior, pero también ofrecía pistas sobre cómo había sobrevivido y por qué había regresado ahora. Henry mencionaba que no estaba solo en su experiencia. Había otros como él, personas que habían desaparecido y regresado, algunas de ellas irreconocibles o con habilidades similares. Mencionaba nombres que no podían ser verificados, pero coincidían con casos de desapariciones reportadas en archivos policiales de diferentes estados. La familia Lawson comenzó a recopilar estas referencias, intentando crear un mapa de conexiones entre estos fenómenos, consciente de que podrían estar frente a algo mucho más grande que la propia historia de Henry. Mientras tanto, los eventos en Millfield continuaban intensificándose. La comunidad estaba en estado de alerta constante. Vecinos afirmaban escuchar voces, ver sombras y percibir presencias que no podían explicar. La policía local se mantuvo discreta, y las autoridades estatales recomendaron limitar la exposición de Henry al público para evitar el pánico. Sin embargo, el interés mediático crecía cada día, y periodistas y científicos de todo Estados Unidos querían estudiar el fenómeno. Cada visita externa traía más información, pero también más preguntas y más tensión, en un pueblo que ya no podía mantener su normalidad. Henry también comenzó a interactuar con el entorno de maneras inesperadas. Podía predecir eventos, reconocer patrones de comportamiento y anticipar situaciones de peligro con una precisión que desconcertaba a todos. A veces se movía por la casa siguiendo trayectorias invisibles, evitando obstáculos que los demás no podían ver, y reaccionando a presencias que solo él percibía. Estos comportamientos reforzaban la idea de que su tiempo en aquel mundo intermedio no solo lo había cambiado físicamente, sino que también había alterado su percepción sensorial y cognitiva.
de la realidad. Conforme se acercaba el invierno, los fenómenos alcanzaron su punto máximo. Las noches eran largas y silenciosas, pero cargadas de tensión. Luces inexplicables aparecían en la casa y en los alrededores, y los patrones de comportamiento de Henry sugerían que percibía movimientos de entidades invisibles. Sus padres y los investigadores comenzaron a hablar de límites de realidad, de fronteras entre mundos que podían haberse debilitado con su regreso. Cada palabra de Henry parecía un aviso. No todo había vuelto con él, y las fuerzas que había enfrentado aún podían seguirlo, no solo a él, sino a todos quienes estuvieran cerca. En uno de los episodios más inquietantes, Henry describió un suceso que había marcado su tiempo en aquel mundo alternativo. Hablaba de un evento repetitivo, de puertas que aparecían y desaparecían, y de figuras que podían multiplicarse y moverse a voluntad. Dijo que para sobrevivir, tuvo que aprender a adaptarse, a olvidar y a recordar selectivamente, y que este proceso había modificado su cuerpo, su mente y su percepción. Su explicación era incomprensible para cualquier ser humano normal, pero contenía patrones lógicos internos que solo alguien con su experiencia podía entender. Susan y Michael, aunque aterrados, comenzaron a aceptar que Henry no sería el mismo de antes. Su hijo había regresado, pero lo hacía con un conocimiento y habilidades que podían ser peligrosas o incomprendidas. Aprendieron a observar sus comportamientos sin intervenir demasiado, permitiéndole actuar dentro de sus límites, conscientes de que cualquier intento de controlarlo podría desencadenar ansiedad, ataques o fenómenos inexplicables. La familia entendió que su papel era acompañarlo, protegerlo y documentar todo, no para explicar lo imposible, sino para sobrevivir junto a él, en un mundo que ya no era enteramente el que conocían. Con el tiempo, se comprendió que Henry no solo había vuelto como un sobreviviente, sino como un enlace entre dos realidades. Su regreso reveló la existencia de un mundo paralelo con reglas distintas, de entidades capaces de manipular la materia y la percepción, y de fenómenos que desafiaban la comprensión humana. Millfield, que había sido un pueblo tranquilo durante décadas, se convirtió en un escenario donde la lógica, el miedo y la incertidumbre coexistían, y donde la presencia de Henry alteraba todo a su alrededor. Su historia no solo era un relato de desaparición y regreso, sino una advertencia silenciosa de que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestro entendimiento y que pueden manifestarse en la vida cotidiana de maneras inesperadas. Al final de este quinto capítulo, Millfield ya no era el mismo. Henry no era el mismo, y nadie podría volver a ver la realidad de la misma manera. La desaparición y el regreso de Henry Lawson habían demostrado que lo imposible podía ocurrir, que los límites de la mente y la materia podían ser desafiados, y que la vida de un niño perdido durante 30 años podía revelar secretos sobre la existencia que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar. La pregunta que quedaba flotando en el aire, mientras los habitantes del pueblo intentaban reconstruir su vida cotidiana, era: ¿Clarence si Henry había regresado? ¿Qué otras fuerzas desconocidas podrían estar observando, esperando y preparándose para cruzar hacia nuestro mundo? Después de décadas de incertidumbre, Millfield nunca volvió a ser el mismo. La desaparición y el regreso de Henry Lawson dejaron cicatrices invisibles en la memoria de sus habitantes, recordándoles que el mundo que creían conocer estaba lleno de misterios que desafiaban toda lógica. Lo que parecía un simple caso de un niño perdido se convirtió en una historia que atravesó dimensiones, tiempo y percepción humana. Henry regresó, pero no como el niño que todos recordaban. Traía consigo fragmentos de un lugar
donde la realidad y la conciencia operaban bajo reglas incomprensibles para nosotros. Sus recuerdos, sus habilidades y su presencia alteraron para siempre la vida de quienes lo rodeaban, dejando claro que existen secretos que la humanidad aún no está preparada para comprender. La familia Lawson aprendió a vivir con la incertidumbre, a proteger y acompañar a Henry, sin tratar de cambiar lo que ya era imposible de alterar. La comunidad de Millfield también tuvo que adaptarse, enfrentando miedo, fenómenos inexplicables y la certeza de que lo extraordinario puede manifestarse en cualquier momento, incluso en los lugares más cotidianos. La historia de Henry no solo es un relato de pérdida y retorno, sino un recordatorio de que la realidad tiene dimensiones que permanecen ocultas y que la supervivencia a veces implica vivir con preguntas sin respuesta. Si este misterio te dejó con la piel de gallina y quieres seguir explorando casos que mezclan lo real con lo inexplicable, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia.